Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 4 de agosto del año 2025 y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Usted también nos puede ver por la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, en su tableta, en su computadora, en su Smart TV. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, 4 de agosto, es el día de San Juan María Vianney, presbítero, San Aristarco de Tesalónica, Santos Justino y Crescencio de Roma, mártires, San Jacinto de Roma, mártir, San Eleuterio de Tarsia, mártir. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna creciente en Sagitario. La luna de Sagitario es maravillosa para el fin de semana porque es la luna para descansar y dedicarse a su hobby e irse a la playa, por ejemplo. Pero cayó el lunes y hay que ir a trabajar. Así que es una buena luna para buscar la verdad. Recuerde usted lo que cantaba Serrat: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Así que para el día de hoy tenemos luna creciente en Sagitario, Sol en Leo y Mercurio retrógrado todavía. Así nos amanece este lunes 4 de agosto del 2025. El 4 de agosto de 1496, en la isla La Española, Bartolomé Colón, el hermano de Cristóbal, funda la ciudad de Santo Domingo. Es la primera ciudad europea permanente en América y hoy es la capital de la República Dominicana. El 4 de agosto de 1693, el monje benedictino Dom Periñón, por un descuido, descubrió el champán, el inventor del champán. El 4 de agosto de 1846, el estado de Iowa es admitido en la Unión. El 4 de agosto de 1961, en Hawái, nació Barack Hussein Obama, abogado, político y el presidente número 44 de los Estados Unidos. Barack Obama está cumpliendo apenas 64 años. Y el 4 de agosto de 1962, en su casa de Los Ángeles, fue descubierta muerta Marilyn Monroe. Tenía apenas 36 años, su nombre completo era Norma Jean Mortenson. Falleció por una sobredosis de barbitúricos. El 4 de agosto del 2012, Michael Phelps gana su medalla olímpica número 22, superando la marca de 18 medallas, y hasta entonces ostentaba la gimnasta soviética Larisa Latynina, convirtiéndose en el máximo medallista en la historia de los Juegos Olímpicos, el mejor nadador de la historia. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Mebane, Carolina del Norte, con el economista José González. ¿Recuerdan la frase de los tiempos de Bill Clinton? ¿Es la economía estúpido? Bueno, vamos a hablar de la economía porque es la economía. Desde el retroceso en el crecimiento hasta las estadísticas que llevaron a que un Donald Trump enfurecido despidiese pues a la jefa de estadísticas. Luego vamos a conversar con el politólogo venezolano John Magdaleno y con él vamos a abordar el panorama político venezolano. ¿Qué le espera a Venezuela? Después vamos a conversar con Antonio Palacios. Él es un dirigente activista de derechos humanos en El Salvador y con él vamos a abordar la decisión de Nayib Bukele, de la Asamblea Legislativa que controla él a través de su partido, que le ha dado la reelección indefinida. Va a ser no un presidente vitalicio, sino evidentemente un dictador vitalicio. Luego en Sao Paulo, Brasil, vamos a conversar con el periodista Patricio de la Barra y con él vamos a abordar la crisis entre Donald Trump y Lula da Silva, crisis que va a mayores. El foro de hoy, la carrera espacial, no ya como un reflejo aquel de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino como espejo de la geopolítica actual.
Esto lo vamos a tocar con David García Gil. Él es experto universitario en astronomía. Él está en Madrid, y con el internacionalista, el PhD César Niño. Él está en Bogotá. Luego, en Washington, vamos a conversar con Eduardo Soto, analista político, y con él vamos a abordar la cacería que lanza la administración Trump contra el ex fiscal especial Jack Smith, el mismo que trató de llevar a juicio a Donald Trump antes de su reelección. Y vamos a cerrar con Eduardo Martínez. Él es ingeniero de grabación de música, y con él vamos a hablar de los 3 discos que para celebrar el 50 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. Esto promete ser una conversación interesante, además de con música muy, muy interesante. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy, 4 de agosto. Y a las 9:06 de la mañana vamos con las noticias más importantes. El presidente Donald Trump confirmó ayer que hay submarinos nucleares en la región cercana a Rusia. Cito: ya emití un comunicado y la respuesta es que sí, están en la región donde tienen que estar. Así lo dijo Trump a la prensa ayer durante su viaje de regreso a Washington, cuando le preguntaron si ya se habían desplegado los submarinos. Dijo Trump: basándome en las declaraciones altamente provocadoras del expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, quien ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación, he ordenado el posicionamiento de 2 submarinos nucleares en las regiones apropiadas, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más que eso. Cita textual para Donald Trump, escrito en Truth Social, y agregó: las palabras son muy importantes y a menudo pueden tener consecuencias imprevistas. Espero que este no sea uno de esos casos. Fin de la cita. Funcionarios estadounidenses e israelíes respaldaron un nuevo esfuerzo para poner fin a la guerra en Gaza mediante un acuerdo único, en lugar de treguas fragmentadas, mientras las conversaciones con Hamas se estancan. El enviado del presidente Donald Trump para el Medio Oriente, Steve Witkoff, quien visitó un centro de ayuda en Gaza el pasado viernes, informó a las familias de los rehenes israelíes que Trump quiere cambiar la política en Gaza, mientras que un funcionario israelí afirmó, cito: no habrá más acuerdos parciales. Fin de la cita. Este enfoque de todo o nada marca un giro para Israel, que anteriormente había presionado por acuerdos graduales con Hamas, en parte como estrategia política para que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu no tuviera que comprometerse a poner fin a la guerra. Por su parte, el presidente Trump ha rechazado ayer domingo calificar de genocidio la actuación del ejército israelí en la franja de Gaza, mientras que ha defendido que su país es el único que está aportando para alimentar a los gazatíes. Por cierto, Trump ha adelantado que su enviado especial en la región, Steve Witkoff, viajará ahora a Rusia a mediados de esta semana, presumiblemente antes de que Washington cumpla su amenaza de imponer aranceles del 100% a Moscú y sus socios comerciales si no alcanza un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, solicitan una reunión de los 4 grandes esta semana con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, para hablar sobre la financiación del año fiscal 2006. Cito: como líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, tienen la responsabilidad de gobernar para todos los estadounidenses y trabajar de forma bipartidista para evitar un cierre doloroso e innecesario a finales de septiembre. Sin embargo, es evidente que la administración Trump y muchos miembros de su partido se preparan para actuar por su cuenta y seguir legislando exclusivamente con base republicana. Por tanto, les solicitamos que convoquen con prontitud una reunión de las 4 esquinas esta semana para que los 4 discutamos la fecha límite de financiación del gobierno y la crisis sanitaria que han impuesto al pueblo de los Estados Unidos. Fin de la cita. Los demócratas de Texas huyeron de su estado ayer domingo
en un audaz intento de impedir que los republicanos en la legislatura promulguen un nuevo mapa del Congreso. Los legisladores estatales se trasladaron a Illinois y Nueva York. El gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, ofreció una conferencia de prensa con ellos tras su llegada al aeropuerto internacional O'Hare. Un segundo grupo de demócratas de Texas comparecerá hoy junto con la gobernadora demócrata de Nueva York, Katie Hochul, en Albany. Los republicanos de Texas presentaron una propuesta de redistribución de distritos que creó 5 nuevos escaños republicanos. Actualmente, los republicanos controlan 25 de los 38 distritos congresionales del estado. Se espera que el Pleno de la Cámara de Representantes de Texas vote sobre este plan esta semana, a menos que no puedan cumplir con los requisitos de asistencia para tomar medidas legislativas. Los demócratas de Texas podrían permanecer fuera del estado hasta que finalice la sesión especial actual. La sesión comenzó el 21 de julio y no puede durar más de 30 días. Para denegar el quórum, 51 demócratas de la Cámara de Representantes de Texas deben abandonar el estado. Se enfrentarán a multas por ausencia y a la amenaza de arresto. La Oficina del Fiscal Especial, una agencia federal independiente, abrió el sábado una investigación sobre Jack Smith, el ex fiscal especial que investigó al entonces candidato Donald Trump antes de su reelección para un segundo mandato. Smith fue nombrado fiscal especial por el entonces fiscal general Merrick Garland en noviembre de 2022. Trump y sus aliados republicanos, incluido el senador Tom Cotton de Arkansas, han acusado, sin presentar pruebas de irregularidades, a Smith de violar la ley Hatch, una ley federal que prohíbe a ciertos funcionarios públicos participar en actividades políticas. Smith interpuso 2 casos federales contra el candidato republicano Trump en el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Smith finalmente desestimó los casos. Ninguno llegó a juicio tras la reelección de Trump, lo que habría protegido del enjuiciamiento según la práctica establecida del Departamento de Justicia. Posteriormente, Smith renunció como fiscal especial. Jóvenes de casi 150 países celebraron la misa del domingo con el Papa León XIV al final del Jubileo de la Juventud de la Iglesia Católica en Italia. El Vaticano informó que más de 1 millón de jóvenes participaron en el gran evento en un amplio espacio abierto en la Universidad de Tor Vergata, en Roma. León XIV, quien llegó en helicóptero y papa móvil, entre vítores y aplausos, dedicó su bendición de clausura a recordar a los jóvenes de Gaza, Ucrania y otros países en conflicto que no pudieron unirse a la celebración. Cito: «Estamos más cerca que nunca de los jóvenes que sufren los males más graves causados por otros seres humanos. Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania, con los de todas las tierras ensangrentadas por la guerra. Jóvenes hermanos y hermanas, ustedes son la señal de que un mundo diferente es posible, un mundo de fraternidad y amistad, donde los conflictos no se resuelvan con armas, sino con diálogo. Aspiren a lo grande, a la santidad donde quiera que estén. No se conformen con menos». Fin de la cita del Papa. La Asamblea Legislativa de El Salvador, bajo el control del partido oficialista Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó una reforma constitucional polémica que elimina los límites a la reelección presidencial, permitiendo su ejercicio de forma ilimitada. Amplía el mandato presidencial de 5 a 6 años en los futuros periodos. Suprime la segunda vuelta electoral, lo que abre la presidencia al candidato con mayoría simple. Una disposición transitoria adelanta el final del mandato actual de Bukele para el 1 de junio de 2027 en lugar de 2029, con el fin de sincronizar elecciones presidenciales, legislativas y municipales ese mismo año. La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ordenó el pasado viernes al fiscal Karim Khan que se aparte del caso sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela por posible conflicto de interés.
Khan, abogado británico que se encuentra en excedencia de la Corte Penal debido a una investigación no relacionada, ha dirigido desde 2021 la investigación de la Corte Penal Internacional en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro está acusado de detener arbitrariamente, torturar y ejecutar a sus opositores políticos. El viernes, los jueces de apelaciones de la CPI dictaminaron que habían encontrado razones para creer que existe un motivo de recusación debido a la estrecha relación familiar de Khan con Venkateswari Alakajendra, la cuñada del fiscal, un miembro del equipo legal que defiende al gobierno venezolano ante la misma Corte Penal Internacional. Los miembros del grupo de productores de petróleo OPEP Plus acordaron aumentar la producción ante la creciente preocupación por posibles interrupciones en el suministro ruso. El grupo ha estado aumentando la producción desde abril en un intento por proteger el mercado ante las tensiones políticas. La decisión de aumentar la producción de petróleo en 547,000 barriles diarios revertiría por completo un recorte de 2.2 millones de barriles previsto para 2023, destinado a apuntalar los precios. La medida se produce después de que Donald Trump amenazara con imponer aranceles más elevados a los compradores de petróleo ruso, lo que podría impulsar el alza de los precios del crudo y afectar gravemente a India y China, los principales clientes de Moscú. Algunos envíos de petróleo ruso a India fueron desviados la semana pasada, aunque Nueva Delhi anunció el sábado que seguiría comprando a Moscú. Y a las 9:17 vamos entonces con nuestro editorial de hoy. Quiero leer unos párrafos del artículo "La patria cabe en una venta de empanadas" de Soledad Morillo Belloso. Escribe ella: en Venezuela, el futuro, más que una promesa, parece un rumor persistente. Siempre está al llegar, en las conversaciones, en los titulares, en los discursos. Como ese autobús que anuncia llegada, pero nunca dobla la esquina. La esperanza es el calendario nacional, diría alguien, con más ternura que ironía. A veces uno siente que el futuro llega disfrazado de pasado. Proyectos fallidos, revoluciones incompletas, regresos con brillo de novedad. Se prometió un país potencia, luego uno soberano, después uno resistente, todos siempre heroicos. Mientras tanto, el presente se convirtió en un bucle de ajustes. Hoy el futuro se ha vuelto íntimo. Para algunos comienza con un pasaporte. Para otros, cuando el dólar deja de regir sus días. Para muchos se manifiesta cuando pueden dormir sin miedo o imaginar un porvenir sin migrar. El futuro aquí es leyenda oral. Se transmite como cuentos antes de dormir, con fe, con temor, con imaginación. Se habla de él como de un pariente lejano que prometió venir, pero siempre posterga el viaje. Aquí el futuro no tiene calendario, solo frases célebres. Ya viene el cambio, esto no puede seguir así, la luz al final del túnel. Solo que el problema no está en esa luz que se quiere ver, sino en que el túnel parece haberse tapiado. El futuro es trámite pendiente, carpeta estacionada en alguna oficina pública en Caracas, susurros en el mercado. Se comenta que va a mejorar, pero nadie dice cuándo, ni cómo, ni si va a traer pan. Muchos tramitan su futuro en otras fronteras. Los sellan en aeropuertos y los solicitan en consulados. Se les llama emigrantes, pero quizás son visionarios buscando un mañana sin secuestro. En las universidades, imagino, se dicta una materia nueva. Cartografía del poder ausente, del porvenir ausente. Aquí el futuro se busca como quien busca señal en tormenta eléctrica. La brújula moral se desmagnetizó y el GPS dice: recalculando, espere unas décadas. A veces uno sospecha que el futuro ya llegó, pero disfrazado de influencer, con filtros, discursos motivacionales y una torpe obsesión por el éxito personal, pero no habla de comunidad ni de justicia.
Entonces uno lo mira y dice, este no es el futuro que pedí. Hay gestos que lo invocan. Una señora vende jugo de patilla sin azúcar porque así está la cosa, pero igual refresca. Jóvenes hacen teatro en plazas con más apagones que funciones. Un profesor da clases por WhatsApp porque el autobús se accidentó, pero sí llegó la fe. Cada uno de esos gestos es una célula del futuro, imperfecta, valiente, rotundamente viva. Tal vez no llegue en horario estelar, quizás se cuele por los márgenes, por las notas al pie, por los silencios entre una risa y un suspiro. Hay países que no se entienden, se sienten. Y el nuestro, con cada herida abierta y cada gesto de ternura sin cursilería en mitad del caos, insiste en no rendirse. Lo contamos en cuentos porque el dolor pide ritmo y la esperanza poesía. Porque nombrarlo así entre metáforas y silencios es sostener lo que aún no se ha caído. Y mientras podamos seguir contando, todavía queda país y futuro. Y el futuro no llega por extravío ni por error. La patria honesta, sincera, no se tranza en una licencia escrita con errores gramaticales para traficar con el petróleo. Caben los ojos de esa mujer que amasa en una venta de empanadas. Son reflexiones de Soledad Morillo Belloso. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista de hoy en Conexión. Leo este tipo de noticias. Las últimas medidas arancelarias del presidente Donald Trump generaron preocupación en Wall Street, ya que las acciones se desplomaron el viernes y los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron drásticamente. Los mercados reaccionaron a los informes gubernamentales sobre una drástica desaceleración en la contratación, ya que las empresas, los inversores y la Reserva Federal operan bajo una nube de incertidumbre tras meses de noticias sobre la política arancelaria. El viernes 1 de agosto la bolsa registró su mayor caída desde mayo. El S&P, el Standard & Poor's 500, cayó 1,6%, su mayor descenso desde el 21 de mayo y su cuarta caída consecutiva. El promedio Dow Jones cayó 1,2% y el Nasdaq 2,2%. Un nuevo informe de empleo muestra una desaceleración en la contratación. Los empleadores añadieron tan solo 73,000 empleos el mes pasado, según el Departamento del Trabajo, y muy por debajo de los 115,000 previstos. Como consecuencia, la secretaria del Trabajo, Lori Chávez de Remer, declaró que la jefa de la Oficina de Estadísticas, Erika McIntyre, había sido despedida por orden del presidente Trump porque no le gustaron los números que aportó. ¿Qué tenemos por delante? ¿Números falsos o una realidad muy cruda? Vamos a Mipén, en Carolina del Norte, donde está el economista José González. José, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Un placer siempre, César Miguel. La pregunta está servida, José. ¿Son números falsos o qué pasó? Lo que sucede con los indicadores de empleo es que suelen revisarse posteriormente al anuncio. Recordemos que el empleo no se mide con funcionarios contando quién tiene o no trabajo, sino con encuestas, reportes que envían los empleadores, las distintas agencias, el Departamento de Trabajo consolida esos números, los publica y después los va revisando. Lo mismo cuando se publican el crecimiento de la economía por trimestres. Hacen dos revisiones posteriores al anuncio y pueden ser hacia arriba o hacia abajo. En el caso de los indicadores de empleo, no solo fueron 73,000 empleos por debajo, son 125,000, por debajo del promedio de 200 y tantos mil cuando el empleo creía, sino que se revisaron los 2 meses anteriores y se redujeron 200,000 empleados, que es realmente lo que irritó al presidente y ordenó el despido de la comisionada encargada de las estadísticas del Departamento de Trabajo. Pero es como se dice, disparar al mensajero. Las revisiones tienen que ver con una serie de eventos que suceden estacionalmente y esos 19,000 y 25,000 empleos que se generaron en vez de los números anteriores es lo que ha generado
esta situación. Ahora, nos queda claro que en Estados Unidos tenemos 7.6 millones de empleos abiertos, pero es decir, empleos abiertos que nadie los cubre, por lo general son empleos de la base de la pirámide de salario mínimo, sin beneficios que nadie quiere tomar, y no se están creando empleos. ¿Por qué? Porque las expectativas del sector privado vis a vis las tarifas y lo que puede suceder en la segunda mitad son de incertidumbre. El Doge generó despidos en el sector público que al final neto no generaron ningún beneficio. ¿Y qué está sucediendo con los inmigrantes en situación irregular? Pues no están aplicando empleos porque tienen temor de que los vayan. Es como la tormenta perfecta. Ahora, lo que tiene al mercado con una gran ansiedad no solo es que los números estén indicando que la economía se está desacelerando, sino que la arbitrariedad de la administración Trump, del propio presidente en despedir a la mensajera, pues es la peor de las indicaciones en un país donde todo se define en base a estadísticas. Sin estadísticas no hay forma de calcular, es como el GPS, ¿verdad? Yo estoy en un punto X, voy siguiendo las señas, y sin esas señas, y si viene un comisionado complaciente y empieza a distorsionar los números, cosa que en América Latina hemos visto con frecuencia, se acelera la incertidumbre, más aún cuando las tarifas arrancan en 3 días. Fíjate, José, oyéndote me vino a la memoria un viejo chiste de los tiempos del general Gómez, aquel dictador venezolano. Le pregunta a su asistente Tarazona, Tarazona, ¿qué hora es? Y Tarazona le responde, la que usted quiera, mi general. En otras palabras, ¿verdad? ¿Cuáles son las referencias estadísticas? La que usted quiera, señor presidente. Muy bien, has dicho, yo tengo que confiar en el GPS y las estadísticas son mi GPS. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante una vez que han despedido a Erika McEntire por dar cifras que no le gustaron al presidente? He de inferir que las cifras que van a venir ahora le tienen que gustar necesariamente al presidente, ¿no es así? El problema es que es un sistema. De Estados Unidos somos 50 estados, ¿verdad? 330 millones de personas. Sistemas estatales, municipales, un sistema federal. La recopilación de esas estadísticas depende de un aparato burocrático que nadie puede decidir arbitrariamente ni corregir sin que haya algún tipo de implicancia. Es decir, nos vamos a enterar si las cifras son manipuladas o no, de una manera en donde los sistemas son más sencillos, más verticales y con menos checks and balances. Eso es lo que sucede con las tasas de interés. Son 12 gobernadores de los distintos distritos de la Reserva Federal en los Estados Unidos que votan por estas tasas de interés. Se publican las minutas semanas después del voto y nos enteramos de los detalles. No es una decisión de Jerome Powell escuchando al presidente Trump. Sí, y lo mismo va a suceder con estas estadísticas del Departamento de Comercio. Lo que vamos a seguir teniendo es mucho ruido. Y el ruido, al mercado lo que le gusta es la certidumbre, saber más o menos por dónde pisa. Y el presidente Trump pues, nos está llenando de incertidumbres. Finalmente, y además esta tendencia de la desaceleración en la creación de empleo va de la mano con una expectativa de que la economía se va a desacelerar en el segundo año, independientemente que los números del segundo trimestre fueron buenos. Y tercero, veremos cómo vienen las cifras de inflación alrededor del 15 de este mes, que si siguen subiendo, pues el efecto de las tarifas está empezando a funcionar. Ya hay evidencia de las compañías de venta al detalle, de las productoras que están empezando ya a transferir el costo de las tarifas en los precios porque no pueden tolerar más. Se acaban los 90 días, los inventarios que se habían acumulado para no subir precios se acaban y vamos a empezar a ver las nuevas realidades. Siendo así, ¿este GPS a dónde nos va a llevar entonces? Porque en cualquier momento pues llegamos al límite del abismo, ¿no? Correcto, y por otro lado un evento más, los bancos de inversión, los centros de investigación, las universidades van a empezar a publicar sus propios números. Durante el primer gobierno de García, cuando llegamos a 2.250.000% de inflación, y el Banco Central de Reserva, dominado por Alan García, publicaba los números que quería, el índice de precios de apoyo, un think tank económico en el Perú independiente, se convirtió en referente. Es decir, tampoco vamos a llegar a ese punto. Y la convicción, el consenso, es que no hay forma que las tarifas no nos afecten. Ha sido un triunfo político para el presidente Trump, innegable. Nadie esperaba que su extorsión tarifaria funcionara y como que ha funcionado. Pero al final hay un consenso muy claro que ese
que ese costo tarifario lo vamos a pagar los consumidores y eso va a afectar a la economía. Por eso es que el Fondo Monetario Internacional baja la expectativa de crecimiento en los Estados Unidos, independientemente que la ha subido de 1.4, 1.7, 1.9, por debajo de ese 2.8% que crecimos el año pasado. Y eso es a lo que están reaccionando los mercados. Tomar en cuenta siempre que los mercados Claro. accionarios son muy volátiles y muy oportunistas. Hoy día el índice del S&P está subiendo 190 puntos. Suben los Ujú. precios, bajan los precios. Pero el día a día no es necesariamente la tendencia de un mercado que está como ese price to perfection. Está al nivel máximo de sus valoraciones, cuando en el horizonte hay nubes grises. Y esas nubes grises anuncian tempestad, como la canción aquella. Correcto, exactamente. No hay forma de creer que con todas estas dinámicas a la economía le va a ir mejor en la segunda mitad del año de lo tumultuosa, ruidosa, incierta que ha sido en la primera, y menos en el año pasado, que hacia el cierre del gobierno de Biden, a todo el mundo le sorprendía lo bien que le iba a la economía norteamericana a Ujú. pesar de sus problemas. Y hay que tomar en cuenta que estamos pasando de una tarifa neta de 2.5% a principios del año a Ya, ya. 18.3% a partir del 7 de agosto. $2.400 incrementa el costo en el gasto de la base de la pirámide, a quien más va a afectar las tarifas. Dios. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Encantado, un placer siempre. Hasta luego. José González, economista desde Mebane, en Carolina del Norte. Son las 9:35. Esto es de nuestras redes. En Apple TV Plus se puede ver una serie sorprendente. Más que verla, se puede oír, porque en realidad es un alarde de audio. La serie se llama Calls, llamadas. Está llevada a la pantalla y al audio por Fede Álvarez. Las historias en esta oportunidad están escritas y dirigidas por el uruguayo Fede Álvarez. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de unas historias cortas que no se ven, solo se oyen. Calls son eso, llamadas telefónicas que uno escucha y tienen un apoyo visual mínimo de video, donde juegan desde líneas que caen, se hacen verticales, oblicuas, horizontales, el ruido de las palabras, pero eso es todo. Lo que tenemos es la conversación telefónica y las escuchamos a través del filtro que supone el auricular de nuestros teléfonos. ¿Y qué tienen estas conversaciones telefónicas? Pues tienen algo, de repente alguien llama para que no vaya una persona a una casa y resulta que ya la persona está allí, y siempre tenemos el riesgo, la angustia de que algo nefasto va a ocurrir. Las historias se terminan tejiendo, todas terminan enmarcando un mismo patrón. Es de lo más original que puedes ver en estos tiempos que corren. Se destacan las actuaciones porque, claro, todo esto es dramatizado, es ficticio, aunque las llamadas luzcan extraordinariamente reales. Aaron Taylor Johnson, Aubrey Plaza, Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Lily Collins, entre los actores principales. Son en total 9 episodios, duran entre 13 y 20 minutos y es algo realmente interesante. Y a las 9:37 de la mañana hacemos contacto con el politólogo venezolano John Magdaleno. John, muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, César. Un placer estar contigo como siempre. John, en el año 2021 declaraste en The Objective, en los tiempos del interinato, que había que establecer un diálogo político con sectores del chavismo por parte de la oposición. Eso no se dio y a la fecha de hoy, pues por lo visto tampoco se estaría dando. En un momento donde te llegan voces de Venezuela que te dicen que la sociedad se está mezclando, que hasta no hace mucho el que era enchufado no se reunía con el empresario, digamos, tradicional, pero ahora se empieza a mezclar todo. Pero políticamente, eso que tú planteabas en el 2021 como que no se ha dado. ¿Por qué? No se ha dado por varias razones, César. La primera de ellas es que no puede abrirse fuentes de comunicación perdurables si obviamente se intenta cambiar los interlocutores.
que son considerados válidos por las dos partes, pero sobre todo el punto de fondo es, no puede haber una negociación exitosa entre gobierno y oposición en Venezuela si no hay una fuente de presión interna perdurable también en el tiempo. Es decir, una negociación se da básicamente cuando los actores entienden que de no hacerlo, es decir, de no entablar una negociación, sus costos son tremendamente crecientes. Así que las negociaciones tienen lugar cuando no hay otra salida. Es decir, cuando los costos de evadir la conversación, los costos de evadir la eventualidad de intercambiar concesiones son mucho más elevados. La forma, por tanto, de elevar el costo de no negociar es precisamente presionar. Y por eso he insistido durante años que no basta con la presión externa, que hay que construir una fuente de presión doméstica. Y las dos maneras en que se suele construir una fuente de presión interna frente a regímenes autoritarios son, por un lado, la participación masiva en elecciones y, por otro lado, la preparación para ciclos de movilización colectiva de envergadura, es decir, ciclos de movilización colectiva verdaderamente masivos, que, como dice la investigación desde principios de los 2000, tendría que ser superior al 3,5% de la población. ¿Qué llamas teología política, John? Llamo teología política a la introducción de categorías morales y a veces éticos en el discurso político. Y obviamente la referencia latente, para quien haya estudiado algo a Carl Schmitt, la referencia latente es desde luego el esfuerzo que hizo Schmitt, que a la postre terminó convirtiéndose en teórico del régimen nazi, nada menos, si el esfuerzo que hace Schmitt por introducir categorías morales en el discurso o en el cálculo político. Y esto obviamente me preocupa mucho porque la introducción de enfoques morales, por cierto, no siempre éticos, porque ética es moral pública. Lo que veo en algunos discursos es la introducción de moral privada, categorías de moral privada. Por ejemplo, Bueno, John, eso me preocupa mucho. Sí, claro, digamos, hay muchos fundamentos de moral privada victoriana en el discurso político venezolano de hoy. Entonces, una cosa es ética, otra cosa es moral privada. Pero incluso para quien introduce categorías éticas en el discurso político, bueno, el gran desafío es ser congruente con esto. Y cierro con esto último. El maestro Juan Carlos Rey, el padre pues, de muchos de los politólogos en Venezuela, solía decir que todo fundamentalismo o integrismo es maquiavélico. Todo fundamentalismo o integrismo es maquiavélico en el sentido de que todo fundamentalismo religioso, político, moral, esconde una racionalidad instrumental. Eso es lo que decía el maestro Juan Carlos Rey, creo que tenía razón. mientras conversabas, vimos en la pantalla una reseña de una de las declaraciones recientes de María Corina Machado. Lo conversamos con ella la semana pasada sobre la organización clandestina, habida cuenta que ya no se puede hacer política abierta en las calles. ¿Cómo ves eso? Bueno, lo comenté en una entrevista reciente en Venezuela. Cuando menos dije, me parece una antinomia que se hable de la organización clandestina por las redes sociales. Sí. Es decir, si es clandestina, es clandestina. Es decir, si es clandestina, no tiene que haber conocimiento público de esto. Uh-huh. Mencionaste la presión internacional y decías, esa no es suficiente. Pero pareciera que hay mucha dependencia últimamente por los sectores opositores mayoritarios de la presión internacional y puntualmente de Estados Unidos. Europa está más lejana y de América Latina pues prácticamente no se puede hacer. ¿Cómo ves esto, John? Bueno, César, lo digo con mucha cautela y respeto, pero francamente yo puedo entender
la necesidad de contar con un elemento de presión externo, pero depender, hacer que la estrategia de cambio político, redemocratización de un país como Venezuela dependa en lo esencial de la presión externa, porque no se quiso seguir adelante con el uso del instrumento de la participación masiva y porque no se aprovechó el momento crucial del 29 de julio para, vamos, darle respaldo a un ciclo de movilización masiva que estaba en desarrollo y que prometía, por cierto, con superar el umbral del 3,5% de la población. Esa movilización, si el liderazgo político fundamental del país giraba una instrucción política, prometía con traspasar el 1 millón de personas en la calle. Y de paso, si no se pudo entablar una negociación porque se cometieron errores, entre otras cosas, estamos intentando cambiar a los interlocutores que eran reconocidos como varios por factores de poder. Es decir, si todas las cosas que en el plano doméstico tú puedes hacer las hiciste mal, bueno, obviamente tienes que recurrir a la presión externa, pero hacer depender la estrategia de la presión externa es un error, porque a la postre, tanto la presión externa como la interna deben desembocar en una negociación. Y para que tal cosa ocurra, tienen que estar disponibles los elementos de presión de ambos planos, el interno y el externo. Así que es un error, es decir, hacer depender la estrategia de exclusivamente o fundamentalmente la presión externa es un error. John, no se hizo el 29 lo que tú dices que debía hacerse, el liderazgo no aprovechó la oportunidad, no estuvo a la altura, no sé cómo definirlo, y se depende de esa presión internacional. Ahí veíamos las declaraciones recientes del secretario de Estado, que actúa como político, no precisamente como diplomático, y ha dicho que Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela, sino el jefe del cartel de los soles. ¿Qué pasa con una declaración como esa? Bueno, la implicación práctica de cortísimo plazo, toda vez que tal cosa ocurre en el mismo momento en que se le autoriza a Chevron reanudar operaciones en Venezuela, es cuando menos la existencia de una enorme contradicción. Es decir, cómo se le autoriza entonces al que la administración norteamericana denomina como el cartel de los soles, cómo se le autoriza al jefe de ese gobierno y de ese estado que se reanuden operaciones con una de las principales empresas transnacionales petroleras de los Estados Unidos, Chevron en este caso. Es decir, hay una cantidad de explicaciones que habría que dar, desde luego, para decirlo con mucho cuidado. Para decirlo con mucho cuidado, hay que dar explicaciones. ¿Qué tipo de explicaciones? Bueno, claro, la que acabo de decir, César, cómo es que autorizas la reanudación de explotación petrolera, de la explotación petrolera del país con una empresa norteamericana y simultáneamente se produce esta acusación? Ahí hay que dar unas cuantas explicaciones. Cierto. John, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. A la orden siempre, César Miguel. John Magdaleno, politólogo venezolano, son las 9:47, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y ahora vamos a conversar con Antonio Palacios. Antonio, muy buenos días. Antonio es activista de derechos humanos en El Salvador. Buenos días, Antonio. Antonio, buenos días. Muy buenos días, gracias por haberme invitado. Muy buenos días. Tenemos una especie de delay entre el video y el audio de Antonio. Antonio, el señor Nayib Bukele, a través de su partido en Nuevas Ideas, en la Asamblea Nacional de El Salvador, ha logrado la reelección indefinida. ¿Por qué? Bueno, esto es algo que en El Salvador ya prácticamente no nos sorprende, es algo que se veía venir con el hecho pues de haber impulsado una reelección presidencial para un segundo mandato, pese a que estaba prohibido por la Constitución a través de ciertas reformas que de igual manera fueron realizadas por una sala de lo constitucional impuesta. Sabíamos lo que se venía, ¿verdad? He de decir que no nos sorprende porque es algo que nosotros ya esperábamos. Sin embargo, hasta cierto punto se tenía la idea que no se iba a llegar a tanto. Sin embargo, pues
hemos podido ver que hace apenas unos días se acaba de dar como la última estocada a la democracia salvadoreña. En ese sentido, pues para el pueblo salvadoreño como tal, yo podría decir pues que es un tiempo bastante difícil a nivel democrático el que se avecina, no solamente por el irrespeto a la Constitución, sino por las intenciones que tiene Nayib Bukele pues de permanecer en el poder. Hemos visto que no solamente ha modificado la Constitución para darle paso a la reelección presidencial de manera indefinida, sino que al mismo tiempo ha ampliado el periodo de la presidencia, que era de 5 años, ampliándolo a 6 años. La popularidad de Nayib Bukele en este momento, ¿cómo está allá en El Salvador? Mira, hay algo muy importante que decir y es algo que nosotros no podemos negar, y es que en este momento pues Nayib Bukele goza de popularidad precisamente porque ha ofrecido o pudo ofrecerle seguridad a la población en su momento en su supuesto combate contra las pandillas. Sin embargo, lo que nosotros debemos cuestionarnos en este momento es los medios que él utilizó para poder garantizar esa paz, entre comillas. Investigaciones periodísticas muy serias, incluso que ahora son de conocimiento del gobierno de Estados Unidos, han revelado que pues, el gobierno de Bukele en su momento ha pactado con las pandillas, pidiendo la reducción de homicidios a cambio de beneficios, como por ejemplo votos, acceso a activismo político de su partido a territorios que eran controlados por las pandillas. Entonces, no podemos justificar en ese sentido la popularidad de Bukele por el hecho de haber ofrecido seguridad, sino que lo que nosotros debemos cuestionar en este momento fueron los medios o los métodos que él utilizó para poder ofrecer esa supuesta seguridad. Porque hay que recordar también que durante los gobiernos de Bukele, donde aumentaron las cifras de fosas clandestinas, en las cuales pues ahí es donde se veía reflejada esa supuesta baja de homicidios, es decir, la gente siendo asesinada, pero la diferencia es que los cuerpos estaban siendo decididos. Ha dicho Bukele y los suyos, para justificar esta elección, que en los países desarrollados los gobernantes duran cualquier cantidad de tiempo, pasando por alto una circunstancia muy puntual, y es que esos son países en su mayoría con democracias parlamentarias, donde lo que decide la permanencia del dirigente es el parlamento y no el voto directo popular, que es lo que ocurre en las repúblicas presidencialistas, como es El Salvador. ¿El pueblo salvadoreño compra ese argumento de Bukele? Antonio. Primero que nada hay que entender de qué estas acciones van a tratar. Hola, no. Hay que entender que acciones van a tratar de ser justificadas por Bukele y por su aparato. El punto aquí es el siguiente: no puedes justificar. Estamos teniendo dificultades en nuestra comunicación con Antonio Palacios en El Salvador. Bueno, es una pena, porque además la otra pregunta que tenía era por los asesores de Nayib Bukele, que son dirigentes políticos venezolanos, los mismos que adversaron a Hugo Chávez en algún momento, fueron a El Salvador y son ahora pues su principal centro de apoyo. Bien, son las 9:56 de la mañana. Ahora les cuento esta historia que hace visible lo que nos han dicho tantas veces. Las casualidades no existen. Y yo agrego esto, es causal. Miren esta historia. Dos niños, Luca Sarragud, de 2 años, y Felipe Palagani, de tan solo 1 año, compartían habitación en un hospital en Buenos Aires. El pequeño Luca se encontraba mal de salud tras recibir un trasplante de hígado, mientras que Felipe seguía en lista de espera para un nuevo corazón. Cuando los padres de Luca descubrieron que su hijo no sobreviviría, inmediatamente sugirieron a los médicos que donaran el corazón de Luca, y milagrosamente el corazón de Luca fue para Felipe. Así, Felipe Palagani, un bebé de 1 año, se convirtió en el primer paciente en recibir un trasplante de corazón en asistencia controlada en la Argentina. Nicolás Sarragud, el padre de Luca, declaró
Le di un beso en el corazón y le dije, hijo, da vida. Y él, como un guerrero, siguió luchando e hizo esto posible. El tiempo que los bebés pasaron juntos fue breve, pero sus familias quedaron conectadas para siempre. Qué bella historia, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a la ciudad de Sao Paulo, donde está el buen amigo Patricio de la Barra. Patricio, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. No te oigo, Patricio. No te oigo. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Gracias, Patricio. No, por favor, César, para mí es un placer volver a conversar con ustedes en una época tan crítica para Brasil y también para América del Sur, ¿no? ¿Qué ha pasado entre Donald Trump y Lula da Silva, teniendo de por medio para triangular nada menos que a Jair Bolsonaro? Bueno, son varios los aspectos que existen en esta crisis que se ha generado con Lula da Silva y Donald Trump. Recordemos que durante el periodo de las elecciones de Donald Trump, él se inclinó, Lula da Silva, por Kamala Harris, participó activamente de la campaña, incluso incentivando a los latinos que viven en Estados Unidos a votar por Kamala Harris porque creía que era la mejor presidente. Bueno, eso yo creo que provocó ya un malestar con Donald Trump, asumió la presidencia y ahí vinieron los problemas. Siempre estuvo Lula da Silva colocándose contra los Estados Unidos. Recordemos que Brasil hace parte de los BRICS, donde está China, Rusia y ahora un centenar de países, entre ellos Irán, que fue inclusive traído por Lula da Silva personalmente para que integrase el grupo de los BRICS. Había integrado incluso a Argentina, que al cambiar de presidente renunció o no quiso participar. Y después vinieron una serie de otras cosas. La reunión de los BRICS, la última que se realizó en en Río de Janeiro, Lula da Silva habló claramente que quería una moneda alternativa al dólar, y eso lógicamente que era algo que venía molestando al presidente de los Estados Unidos, que no quería lógicamente tener una preocupación mayor con la no utilización del dólar. Ya lo había intentado en el Mercosur, Lula da Silva con Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, y no lo había conseguido. Pero ahora, nuevamente, después de todo esto que había ocurrido, ayer hubo una reunión del Partido de los Trabajadores donde se nombraba un nuevo presidente y Lula da Silva volvió a fustigar a Donald Trump, a pesar de que todo el mundo le indicaba, o por lo menos le había aconsejado, que llamase a Donald Trump y que hiciese por lo menos un señal para poder discutir o conversar con respecto a este tarifazo del 50% que ya está afectando a la economía nacional, además de la elevada tasa de interés que estamos sufriendo en este momento, que es de 15%, y el Copom del Banco Central volvió a reiterar que para este año hasta el 2026 seguramente la tasa de interés será del 15%. Esto afecta directamente los negocios de la agroindustria, que es la que más va a sufrir y la que está sufriendo en estos momentos, también la industria de la agropecuaria, también la industria de la pesca en Brasil, que es bastante poderosa. Y todo esto afectando justamente al brasileño medio. Ahora, entra Jair Bolsonaro, ¿por qué? Porque el presidente, o el que fue presidente del Supremo Tribunal Electoral, Alexandre de Moraes, que es ministro de la Corte de Apelaciones, determinó una serie de medidas cautelares contra Jair Bolsonaro sin haber sido condenado. Es decir, todavía no se ha investigado y no se ha decretado de que él tuvo o no participación en estos actos que él dice supuesto atentado a la democracia, un supuesto golpe de Estado que no se llevó a efecto en ningún lugar, y no hay un documento que vincule a Jair Bolsonaro con esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El hijo de él fue a Estados Unidos, explicó lo que estaba ocurriendo, y Donald Trump también ya en una carta dejó claro que él no iba a aceptar estas arbitrariedades y que no iba a pasar este atropello a la democracia, y además de todo esto, le aplicara la ley a Alexandre de Moraes, la ley Magnitsky, que indica que un juez o cualquier persona no puede cometer estos atropellos ni dentro ni fuera del país. Todo esto, lógicamente, que genera aquí en un país altamente polarizado
una reacción muy fuerte. Ayer, por ejemplo, hubo manifestaciones en favor de la amnistía de aquellos presos políticos que existen en Brasil, que son aproximadamente unos 400, que fueron condenados a penas excesivas por apenas haber estado participando en la Plaza de los Tres Poderes sin haber hecho ningún daño al patrimonio público, Ya. como lo indica. Entonces, todo esto generado, ayer había manifestaciones multitudinarias en San Paulo y en varias otras capitales del país. A ver, Patricio, dices, en lugar de llamar a Trump para tratar de bajar el conflicto, Lula le subió, más bien, le echó más gasolina al fuego. ¿Qué dijo Lula? Bueno, Lula dijo claramente que Brasil no se iba a rendir ante los Estados Unidos, que no iba a dejar él de luchar por una moneda alternativa al dólar, que es lo que más le molesta al presidente, y que iba a continuar insistiendo para que los BRICS encontrasen medios comerciales propios y dejando de lado prácticamente la relación diplomática y comercial con los Estados Unidos. Dice que él no se va a rendir, no va a bajar la cabeza ante Donald Trump. Entonces, esas cosas que él dice, tal vez en discursos de improviso, perjudican bastante las relaciones diplomáticas que tiene en estos momentos Brasil con los Estados Unidos. Hay una comisión de senadores que estuvo en Brasil, ahí el vicepresidente Geraldo Alckmin, encabezando una comitiva con empresarios, está discutiendo, hoy justamente tiene una reunión importante para llevar una propuesta a los Estados Unidos en el sentido de poder sacar algunos productos que son importantes, básicos para Brasil y para los Estados Unidos, de esa tasa del 50%. Pero Lula da Silva, con este tipo de actitudes, lógicamente que provoca una reacción un poco mayor por parte de Donald Trump, ¿no? Evidente. Ahora, dices, ya el problema arancelario se está sintiendo en la economía brasileña. ¿Cuáles son los índices? ¿Qué está diciendo la opinión pública? ¿Ha habido algún tipo de estudio de opinión reciente con relación a esto, Patricio? Sí, por supuesto, los empresarios agropecuaristas, que son los mayores interesados en mantener este vínculo con los Estados Unidos, que lleva el 40-45% de los productos que se producen, para la repetición, en la zona del Mato Grosso, a los Estados Unidos, ya están siendo afectados. ¿Por qué? Porque los compradores que ellos tienen en Estados Unidos, las bases de distribución, no están aceptando, porque de aquí al 6 de agosto comienza a vigorar esta nueva ley, es decir, pagar el 50%. Entonces ellos prácticamente no están consiguiendo embarcar productos para los Estados Unidos, ya están sintiendo eso. Segundo, hay unos navíos que fueron embarcados en Santos que ya retornaron con aproximadamente 17 millones de dólares en productos del mar. Entonces todo esto lógicamente que ya se está resintiendo. Ahora, los agropecuaristas ya le informaron al gobierno que ellos van a tener que despedir una gran cantidad de trabajadores, porque ellos no tienen capacidad para que el mercado local o algún mercado en China, por ejemplo, que ya se propuso a recibir mercadería chilena, crear esos canales va a ser por lo menos en unos 12, 13 meses, que es la demora en crear cualquier tipo de canal de distribución. Entonces, el café, por ejemplo, que está fuera de los 50%, tal vez continúe en una cierta forma favoreciendo a Brasil. El jugo de naranja, que también es otro de los más afectados. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando comience efectivamente el 50%, que va a ser de aquí a 2 o 3 años, para esos productos que son necesarios para el mercado local de los Estados Unidos? Va a tener también un proceso de recesión, es decir, no va a haber capacidad interna para asumir o por lo menos comprar. Después va a bajar la cantidad de productos que la zafra, por ejemplo, que estaba subiendo acá geométricamente, no van a tener capacidad los productores, porque tienen insumos que vienen de los Estados Unidos y que seguramente van a ser tasados de la misma forma por la ley de reciprocidad que quiere aplicar Lula da Silva, ¿no? Ahora, Patricio, decías, esto trae repercusiones en un país altamente polarizado como lo es Brasil. Decías las manifestaciones multitudinarias que se dieron ayer en Sao Paulo y otras ciudades del Brasil. Políticamente, ¿de qué manera va a afectar esto a Lula? Y con la misma, ¿de qué manera podría eventualmente beneficiar a Bolsonaro, Patricio?
Bueno, yo creo que son dos aspectos interesantes. Ayer, por ejemplo, ya se hablaba de la amnistía, solicitar una amnistía incluyendo a Jair Bolsonaro, que podría eventualmente ser candidato, cosa que no creo porque el Supremo Tribunal Federal no lo va a autorizar. Eso ya está muy claro, lo dejó claro Alexandre Moraes en estos últimos días. Pero un candidato, por ejemplo, qué sé yo, presentado por Jair Bolsonaro, puede hacer un frente muy fuerte a Lula da Silva, que en estos momentos se está aprovechando de las declaraciones de Donald Trump, que estaría invadiendo la soberanía nacional. Y eso, lógicamente, que está llevándole, ha elevado un poco su popularidad en un 4%, efectivamente, pero eso no le alcanza para ser vencedor de cualquier elección en el 2026 contra cualquier candidato. Entonces, lógicamente que él va a insistir, ahora el Partido de los Trabajadores también lo dejó claro en su reunión con el nuevo presidente, en que ellos van a tener que convencer al brasileño de que está siendo invadida su soberanía y una serie de otras cosas más que podría eventualmente ganar algunos adeptos. Pero en definitiva, si la elección es hoy, Lula da Silva no va a conseguir la reelección como él lo desea, ¿no? Fuerte eso. Patricio, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, por favor, César, para mí es un placer nuevamente conversar y dialogar con ustedes debido a lo que está ocurriendo en este país, que a veces la noticia sale un poco tergiversada o no corresponde a la realidad que es lo que estamos viviendo en estos momentos en este país, ¿no? Gracias. Patricio de la Barra desde Sao Paulo, en Brasil. 10:08 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso nuestro foro de hoy. La carrera espacial como espejo de la geopolítica actual. Leo lo siguiente: la carrera espacial originalmente era un reflejo de la Guerra Fría. Ahora se manifiesta como un espejo de la geopolítica actual, caracterizada por la competencia entre múltiples actores y la búsqueda de influencia global a través del espacio. Aunque Estados Unidos y Rusia siguen siendo potencias espaciales significativas, China ha emergido como un actor clave y otros países como India y Japón también están expandiendo sus capacidades. Esta nueva dinámica, con actores múltiples y diversas capacidades, exige una revisión de las dinámicas geopolíticas y del derecho espacial internacional. ¿Qué está pasando en ese espacio que está más allá de nuestro planeta? Ese es nuestro foro de hoy. Lo vamos a abordar con Antonio David García Gil. Él es experto en astronomía, técnico del laboratorio de Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga. Obviamente está en Málaga. Y en Bogotá, el doctor César Niño, PhD en Relaciones Internacionales. César, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Voy a comenzar con Antonio, que es el que está más lejos. ¿Qué está ocurriendo allá afuera, en lo que llamamos el espacio exterior, Antonio? Nada, buenos días. Lo que está pasando realmente en el espacio es una revolución tecnológica y una carrera, por así decirlo, en la que todos los países, grandes potencias mundiales, entre ellas China, en una emergente, y la India, están buscando su lugar en este nuevo nicho económico que en las próximas décadas nos va a aportar grandes beneficios y grandes avances. Entonces, aquellas naciones que sean potencias económicas que se queden atrás van a quedarse pues a la cola de todo este tipo de avances. Hay muchos nichos, entre ellos el de minerales, el turístico. Este tipo de mercados son mercados emergentes y son muy necesarios porque hay en la industria en general mundial necesita recursos que a día de hoy se quedan escasos, y también está el recurso del turismo. Entonces, este tipo de países están viendo en este tipo de situaciones pues una oportunidad para emerger económicamente. A ver, cuando hice la introducción me fui a los viejos tiempos de la Guerra Fría, donde todo era bipolar, ¿verdad? O era Estados Unidos, Occidente, o era el mundo tras la cortina de hierro, como dijo Churchill, que era el comunismo, la Unión Soviética. ¿Quién hace primero esto? ¿Quién lanza el primer hombre a la luna? ¿Quién llega primero a la luna? En fin. Hoy por hoy ese concierto de naciones, visto desde nuestro planeta Tierra,
¿Qué representa? ¿Qué significa, César? Bueno, César, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi colega, por supuesto, David. Varias cosas. Aquí podemos hacer una suerte de tracción histórica interesantísima, y es que algo que ha llamado mucho la atención en los últimos tiempos sobre los asuntos espaciales y la tecnología es que ya no es un mundo multipolar, ya no es un mundo bipolar, como tú lo decías en la Guerra Fría, sino todo lo contrario. Estamos viendo una suerte de mundo tecnopolar donde las tecnologías y la industria tecnológica evidentemente de alguna u otra forma redistribuye el equilibrio de poder, donde no solamente son los estados quienes tienen los intereses y las capacidades, por supuesto, de dominar esferas extra planetarias, si lo queremos ver así, y que efectivamente empezamos a darnos cuenta que la geopolítica transforma o está transformándose a partir de elementos fundamentales. Recordemos lo que ocurrió hace un par de años en la guerra en Ucrania, después de la invasión rusa de febrero de 2022. Elon Musk es entonces el actor individual que no representaba ningún estado, que le es capaz de suministrar a través de Starlink internet satelital a las tropas ucranianas para que pudieran sostener una guerra de resistencia contra la invasión rusa. Y eso, por fortuna, para los ucranianos, les representó de alguna otra forma una bala de oxígeno para sostener una guerra. Luego, estamos viendo aquí que individuos, no estados exclusivamente, y también evidentemente empresas multinacionales, son capaces de sostener de alguna otra forma los grandes dilemas de seguridad del mundo contemporáneo y los grandes dilemas de poder. Recordemos que se está casi que redefiniendo el Tratado del Espacio en 1967, tú lo recordabas bien. Parecía que esto del espacio era un asunto exclusivamente de dos grandes potencias en la Guerra Fría, y hoy ya pues vemos un concierto un poco más amplio, donde no solamente estados, sino empresas y también individuos tienen proyectos privados particulares que efectivamente podríamos estar viendo una suerte de militarización del espacio, pero también una suerte de mercantilización de los recursos del espacio exterior. Evidentemente, nuestra vida aquí en la Tierra está cada día más determinada por lo que está pasando allá afuera, ¿no? Nos montamos en el automóvil y el GPS nos dice a dónde tenemos que ir, y así cualquier cantidad de cosas, más informaciones, esto y lo otro. A ver, mi pregunta que te quiero hacer, Antonio, el planeta, si tomamos nuestro planeta, esa bola del planeta, alrededor del planeta, ¿qué es lo que está girando hoy por hoy? Miles de satélites, ¿cómo está funcionando ese espacio que orbita alrededor de nosotros? ¿No me oíste, Antonio? Sí, tenemos una... Creo que hemos perdido a Antonio. Constantemente, pues, orbitándonos por encima, y todo esto... ¿Se me escucha? Estamos perdiéndote, no te tenemos de manera constante, Antonio. Es como intermitente, por pausas. Perdonad, es que estoy en una... Sí, que tengo una conexión algo inestable. ¿Se me escucha mejor ahora? Ahora se te escucha mucho mejor. Sí, adelante, por favor. De acuerdo. Bien, continúo. Sí. Venía a decir que actualmente tenemos una constelación, un enjambre de satélites tanto públicos como privados, cada vez más privados. Y claro, esto lo único que hace es enterrar, por así decirlo, tecnológicamente lo que es la situación, la órbita baja, la órbita media y la órbita alta de la Tierra. Y esto es solamente el inicio. Lo más probable es que con el futuro la órbita de la Tierra se llene de muchísimos más aparatos tecnológicos, porque hace falta una tecnología para mapear a nivel militar, a nivel meteorológico, a nivel político. Todo esto va en aumento, pero tanto a nivel de la Tierra como a nivel también del sistema planetario y del sistema solar. Esto es algo que viene en auge y ha venido para quedarse. Entonces, es algo que vamos a tener que saber gestionar. Y aquellas empresas, aquellos países que sepan gestionar esta nueva tecnología se llevarán un poco, ganarán la batalla, ¿no? Porque estos satélites que sean efímeros, que sean malos tecnológicamente,
no tendrán mucho tiempo de vida. Y aquellos países que tecnológicamente Ujú. sean buenos haciendo esta tecnología serán los que sean realmente tecnológicamente aventajados. ¿Qué es lo que estamos peleando? ¿Qué se están peleando los países ahí arriba, César? Bueno, muchas Es una cosas. lucha tecnológica. Exacto. Lo que se está Lo que produciendo hoy en dice día es una lucha tecnológica. Se produce una carrera, antiguamente era la carrera espacial y hoy en día es la carrera, como ha dicho mi compañero César, la carrera tecnológica. Evidentemente, el país que tecnológicamente sea más vanguardista será aquel que se lleve la economía y el que lidere el futuro de la carrera espacial y del futuro de la humanidad en general. Aquel país o aquella empresa que sea capaz de plantar su pie en Marte antes que nadie, será el que se lleve, por así decirlo, la gran mayoría del dinero, de las inversiones de dinero de países, de naciones, de agencias espaciales y de agencias privadas. ¿Tú cómo lo ves, César? Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Aquí lo que se está viendo y lo que se está jugando efectivamente es no solamente una carrera espacial, sino también una carrera militar espacial. Más allá de lo tecnológico y de lo comercial, los conflictos del futuro y los del presente en este momento tienen de alguna u otra forma algún tipo de relación con la carrera espacial. Estados Unidos gasta 80.000 millones de dólares anuales en su carrera espacial. Hay una fuerte apuesta estratégica por la Fuerza Espacial Estadounidense. Recordemos que hay un programa llamado Artemis Lunar, que Ujú. está apoyado en alianza con los sectores público y privado, SpaceX, Blue Origin. Recordemos también que hay esta empresa Artemis Accord, o el programa, perdón, de Artemis, es una suerte de diplomacia espacial donde desde 2020 existen 39 estados, incluidos evidentemente países asiáticos, europeos y africanos, pero también empresas. Estamos a punto de empezar a entender tal vez la transformación incluso del derecho espacial internacional, pero también de la gobernanza del espacio exterior. Recordemos no solamente el asunto de China, el asunto de Rusia, sino también que efectivamente después de la guerra en Ucrania, Rusia ha intensificado, perdón, las capacidades antisatélite. Vemos ahora que el desafío militar ya no es en la tierra, sino en el espacio exterior. Y eso nos lleva a entender que la transformación de los conflictos podrá ser brutal en términos de capacidades de respuesta tecnológica, por supuesto la militarización y el riesgo de un conflicto orbital, como le llaman algunos estrategas del Pentágono, la famosa Spacecom. No sé si tengan un poco nuestros oyentes y nuestros televidentes tengan conocimiento de Spacecom. Spacecom es de alguna u otra manera el brazo espacial del Departamento de Defensa, es el combate orbital y ha intensificado ejercicios militares de simulación en el espacio ante posibles agresiones chinas, rusas o efectivamente satélites que vayan en contra de los intereses de Taiwán en áreas críticas en el Pacífico. Todo esto efectivamente va a reconfigurar y está reconfigurando la atención. Lo que pasa es que la carrera está en el sentido en que los estados del sur global no están tan metidos en esta inercia, a pesar de que China ha empezado evidentemente a invitarlos, a convidarlos a estrategias como si fuera una suerte de ruta de la seda espacial. A ver, en esta guerra tecnológica ya no es tanto las naciones, que lo es, sino también las empresas, están bien los sectores particulares. ¿Qué se va a terminar imponiendo, Antonio, a la larga? A la larga, pues lo más probable es que, como mi compañero César ha dicho, las empresas privadas y la industria militar ahora mismo son los que tienen mayor poder económico para poder gestionar y abordar este tipo de nicho de mercado. El ámbito militar, evidentemente, no permea hacia la ciudadanía civil, con lo cual tenemos un conocimiento parco de cuáles son las estrategias. Nos podemos imaginar, ¿no?, el espionaje a naciones enemigas o a naciones emergentes. Pero en el ámbito privado, por ejemplo, como he dicho antes al principio, existe la minería espacial, existe un interés muy especial sobre capturar ciertos asteroides que son potencialmente ricos en minerales o en elementos o en metales que la Tierra hoy en día son escasos, como tierras raras, como titanio, como oro, como platino, y que sería, de hecho, es viable tecnológicamente capturar este tipo de cuerpos celestes, retraerlos, acercarlos hacia una órbita estable e incluso hacerlos caer, hacerlos impactar controladamente en zonas del océano para poder después hacer minería espacial y poder utilizar esos minerales y esos recursos que a día de hoy son muy escasos en el planeta y muy caros.
y muy costoso de poder extraer por el coste tan económico de poder abrir una mina a cielo abierto. A ver, eso que está diciendo Antonio me resulta interesante, ¿no? Asumamos que vamos de pesca y aquel que pesque la trucha es del que la pescó. Entonces viene el asteroide y el que agarre ese asteroide, ese es el de él. Pero vayamos a una situación un poco más compleja. Vayamos, por ejemplo, a la Luna. Llegan los americanos, llegan los rusos, llegan los chinos. ¿Cómo se reparte nuestro satélite que en teoría debería ser de todos nosotros? César. Sobre eso hay una amplísima jurisprudencia internacional, César, a propósito de los ejercicios militares y la idea de el satélite como la Luna, por ejemplo. Recordemos que a partir de los años 60, después de la crisis de los misiles en Cuba y después, incluso entre tanto de la llegada de Estados Unidos a pisar la Luna, se empezaron a configurar una suerte de tesis interesantes sobre quién podría ejercer algún tipo de dominio, no solamente en la Luna, sino recordemos que también hay una circunstancia muy parecida con la idea del Sol. Y esto genera, de alguna u otra manera, problemas diplomáticos y problemas y tensiones geopolíticas. Bueno, recordémoslo hacia el exterior. Esto llevaría entonces a entender que se firmó un tratado internacional lo suficientemente capaz e interesante de restringir de alguna u otra forma las operaciones militares y ejercicios militares en la Luna, como sucedió en los polos. Todo esto, y de pronto mi colega David seguramente nos podrá ilustrar un poco mejor sobre esto, precisamente porque cualquier ejercicio militar, tanto en la Luna como en los polos, para poner un ejemplo, podría alterar de alguna u otra manera el equilibrio, la zona energética y digamos, para ponerlo más en términos concretos, el magnetismo de la Tierra. Y esto podría generar catástrofes naturales que estarían impulsadas por, de alguna u otra forma, los impulsos militares. Y esto podría generar muchos problemas en términos medioambientales, climáticos, naturales, etcétera. Las mareas, recordemos que las mareas, seguramente David nos explicará mejor, las mareas dependen de alguna otra forma de las fases de la Luna y de alguna otra manera las cosechas también. Y eso, por supuesto, si hay alguna alteración militar en el espacio ulterior, en términos de Luna, por ejemplo, podría esto afectar el campo magnético de la Tierra y no estaríamos de alguna otra manera en un sistema equilibrado. Y luego, el derecho internacional también ha manejado o ha construido un régimen internacional en la forma de limitar los ejercicios militares, valga la cuña, sobre estos cuerpos celestes que efectivamente de alguna u otra manera influyen en la estabilidad física y química de la Tierra. Oyéndote, César, siento que estoy entrando en una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Estamos casi ante aquellos supervillanos que tenía James Bond en los tiempos en que escribía Ian Fleming. Alterar las mareas, alterar el magnetismo de la Tierra, y todo eso se puede hacer desde el espacio. ¿Es ciencia ficción, Antonio, o es la realidad que nos espera en el futuro? A ver, actualmente, con la tecnología que tenemos actualmente la raza humana, no tenemos capacidad para alterar el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre se debe a una gran cantidad de masa de hierro y de níquel que está en el núcleo terrestre, y que sepamos, la Luna no tiene campo magnético. Él tenía algo residual hace millones de años y lo perdió. Entonces, el único problema que puede presentarse a nivel lunar serían los recursos naturales, que según la legislación de 1967 son, la Luna no pertenece a nadie, pero claro, ¿qué legislación? No hay ningún juzgado, por así decirlo, que sea mundial, que juzgue a ninguna nación en caso de que alguien llegue allí y haga acopio de esos recursos naturales, como por ejemplo puede ser el helio 3, que es un recurso natural muy apreciado y un recurso de energía muy importante cuando lleguemos a la Luna. Los recursos hídricos en la Luna se sabe que hay agua. Evidentemente, es de quién dispondrá de ese agua. Pues el primero que llegue, evidentemente, hará uso de ese agua. Y evidentemente, la potencia mundial que llegue, sea China, sea Estados Unidos, sea la India, la que sea, no va a tolerar que nadie le cuestione nada, porque de hecho ellos serán los primeros en llegar. Entonces aquí hay un vacío legal, por así decirlo, porque el primero que llegue hará un poco lo que le dé la gana. Entonces, se producirá un poco un expolio, como cuando alguien llega a una isla desierta, que piensa que allí no hay nadie. Esto, llego aquí primero, planto mi bandera, esto es mío,
y que venga alguien y me diga que por qué no puedo estar aquí, cuando la instalación que yo he montado es con mi dinero, la instalación que yo he montado es con personal mío de mi país, y evidentemente otros países no podrán decir nada porque evidentemente no tendrán capacidad económica ni legal para poder decir, oiga, deme usted mi parte, su parte, a cuento de que si usted no ha puesto nada para llegar aquí. Entonces, eso es una realidad que va a pasar. Va a haber una carrera por recursos naturales y por colonizar ciertas partes, evidentemente empezando por la Luna, y después iremos migrando hacia otros planetas, que es hacia donde migra y hacia donde sueña, por ejemplo, el famoso empresario Elon Musk, que quiere llegar a Marte, pero que esto llegará con el tiempo. Con el tiempo y con el dinero, que todo es en la raza humana con tiempo, con dinero y con tecnología, se conseguirá. Hemos llegado al final, se nos ha acabado el tiempo. César, te dejo la palabra conclusiva en la mañana de hoy, por favor. Gracias. Bueno, pues sí, pues la gran conclusión de todo esto es que estamos en un escenario de absoluta incertidumbre sobre la vertiginosa y la rápida forma en la que tecnología ha moldeado el poder global contemporáneo, donde no solamente tenemos estados compitiendo por la carrera espacial, sino empresas privadas e individuos con diferentes capacidades de dominio y de proyección internacional y, por supuesto, espacial. Seguramente algo que nos queda de todo esto tiene que ver con la reformulación de la gobernanza del derecho espacial, del derecho espacial internacional, y claramente para también tener de pronto alguna suerte de mayor pedagogía sobre las implicaciones que tendrá a futuro muy cercano y también lejano la carrera y el dominio por los recursos que efectivamente parecen ser bastante interesantes, estratégicos para la industria militar, comercial, tecnológica, médica, científica, que seguramente están por fuera de la Tierra. César Antonio, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un gusto, gracias. César Niño, doctor en Relaciones Internacionales en Bogotá, y el astrónomo Antonio David García Gil, de la Universidad de Málaga. Son las 10:33 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Son las 10:37 de la mañana. Vamos ahora a Baltimore, donde está Eduardo Soto, analista político senior en Raven. Eduardo, gracias por atendernos en la mañana de hoy. La oficina del fiscal especial, una agencia federal independiente, Eduardo, abrió el sábado una investigación sobre Jack Smith, aquel fiscal especial que investigó a el entonces candidato Donald Trump antes de su reelección para el segundo mandato. Smith fue nombrado fiscal especial por el entonces fiscal general Merrick Garland en el año 22. Trump y sus aliados republicanos, incluido el senador Tom Cotton de Arkansas, le han acusado a Smith sin presentar pruebas de violar la ley Hatch. ¿Qué están violando? ¿Por qué acusan? ¿Qué dice esta ley Hatch, Eduardo? Buenos días, César, gracias. La ley Hatch es una ley de propósito civil, no es de propósito criminal primeramente, y se trata de una regla, una norma de ética para evitar que funcionarios federales, empleados federales a varios niveles, usen su cargo oficial para promover los intereses de un candidato o de un partido político. ¿Y eso aplicaría en el caso de Smith? Me parece que no. Y lo curioso es que el diseño, la intención de nombrar un fiscal independiente es precisamente evitar ese posible conflicto de interés entre las motivaciones políticas de una administración y las investigaciones criminales que conduce su Departamento de Justicia. Así que por el motivo naturalmente partidista de investigar a Donald Trump cuando estaba en plena campaña contra en aquel entonces el incumbente en la Casa Blanca, Joe Biden, no fue Joe Biden quien nombró a Jack Smith. Se creó una distancia para evitar un conflicto político partidista, un conflicto de interés. Y fue entonces el fiscal general, como bien señalas, quien nombró a Jack Smith como una entidad independiente del gobierno federal para investigar la conspiración en la cual alegadamente participó Donald Trump para desvirtuar el proceso electoral de las elecciones de 2020 que resultó en tanta violencia en el Capitolio Federal. Muy bien. Donald Trump resultó electo, Smith retiró toda la investigación y no pasó nada. ¿Por qué entonces ahora es la
arremetida contra Smith? ¿Venganza? Primero hay que esclarecer que Jack Smith, con su memorando a la salida, dejó muy claro que se sentía confiado que iba a poder procesar criminalmente a Donald Trump y que Donald Trump saldría convicto en su visto de haber conspirado de esta manera para desvirtuar el proceso electoral, para violar leyes electorales, para evitar que saliera electo Joe Biden como lo eligieron los electores de los Estados Unidos. Sin embargo, al retirar sus cargos porque sale electo el presidente Trump y no se puede continuar con ese proceso, el presidente Trump lo tilda ahora de un operativo político partidista, algo que parece muy extraño, dado, como hemos mencionado, la naturaleza independiente, la naturaleza de un fiscal independiente que existe precisamente para evitar ese tipo de conflicto de interés. Y lo más curioso de todo es que se está utilizando el Hatch Act para investigar a Jack Smith, algo de lo cual salieron con ciertas faltas, con ciertas penalidades, se investigó y se encontró que habían violado la ley Hatch muchos funcionarios de la administración de Trump en su primer término, porque bajo la administración de Trump, donde la lealtad lo es todo, muchos de sus funcionarios salían al aire en los foros noticiosos y en su función oficial como empleados federales, como líderes de agencia, estaban promoviendo su candidatura y los intereses de Donald Trump como candidato, no como presidente. Así que es curioso que estemos usando esta ley ahora cuando fue la administración de Trump en su primer término que produjo tantos ejemplos de su violación. ¿Qué puede ocurrir con el señor Smith? Como hemos dicho, la ley Hatch es de motivo civil, no tiene índole criminal alguna. Puede haber una multa de $1,000 es el máximo, me parece. Puede haber una suspensión de su elegibilidad como empleado del gobierno federal. No podrá trabajar en el gobierno federal si se le haya culpable de haber violado la ley Hatch. Pero las consecuencias no son tan severas como para el presidente Trump realmente dedicarle, y sus allegados en el Senado, dedicarle el nivel de atención que le han dedicado. Y entonces nosotros que observamos cómo se desempeña políticamente Donald Trump, no solamente en lo procesal, sino en los medios, tenemos entonces que contemplar si esto se trata de otra distracción por las alegaciones de su caso de Epstein, por su fracaso de mover nombramientos a través del Senado, que tuvo que enviar a sus senadores a su receso de agosto, a su break de agosto, sin haber confirmado casi ninguno de los nominados que quería confirmar. Y entonces, ¿a qué se debe esta distracción? Pues tal vez el ciclo mediático sería menos favorable para él si no fuera por esta investigación. Eduardo, por lo visto, lo acabas de decir, pero ya lo hemos leído y son muchos los analistas, los observadores de lo que ocurre en Washington, que insisten en que todo lo que está haciendo el presidente es para desviar el interés del caso Epstein. Hasta los 2 submarinos nucleares que están en las aguas cercanas a Rusia aparentemente serían para desviar la atención del caso Epstein. ¿Tú crees que en efecto es así? ¿Tan grave es el caso Epstein para Donald Trump? Parece algo ridículo, César, pero jamás he visto que el Congreso Federal, por ejemplo, tenga que suspender sus labores de esta forma. La Cámara de Representantes a nivel federal tuvo que recesar sin cumplir casi cualquier aspecto de su agenda, porque no querían enfrentarse a las muchas enmiendas y a los muchos retos, algunos de su propio partido, del Partido Republicano, para requerir la divulgación de récords y de archivos respecto al caso de Epstein. La Cámara Federal no pudo ni siquiera darle al presidente Trump la capacidad de nombrar sus líderes de agencia como lo que se dicen son nombramientos de receso, recess appointments. No pudieron asignarle ese poder porque la resolución que hubiese requerido ese receso
pudo haber sido sujeta a votos y enmiendas sobre el caso Epstein. Y no querían sufrir esa vergüenza o causarle esa vergüenza a la Casa Blanca. Así que es algo casi realmente sin precedente, que no se puede conducir la política pública, no se pueden tomar decisiones ni votos en el Congreso Federal, porque el presidente está evitando que surja algún otro ciclo noticioso que no sea favorable para él y que siga en los titulares el caso de Epstein. Claro, ¿qué llama, a tu entender, qué es lo que llama tanto la atención? El hecho morboso en sí de que estamos hablando de un depredador sexual. El caso de la señora Ghislaine Maxwell, hay un documental que están pasando creo que en Netflix. Si tú lo ves, la señora es una pervertida que por lo visto hizo desastres, y ahora tenemos a funcionarios de la administración Trump hablando con la señora y la trasladan de una cárcel de alta seguridad a una cárcel de mínima seguridad en Texas. Y lo que decía el senador Chuck Schumer, ¿por qué no sacan los archivos? Si no los sacan es porque allí está el nombre de Donald Trump, como había ya dicho abiertamente Elon Musk. ¿Qué pasa si se publican esos archivos? ¿En qué puede terminar este escándalo Epstein, Eduardo? No hay forma de saberlo hasta que se divulguen, pero los reportajes sugieren que su propia fiscal general le advirtió que divulgar los archivos hubiese resultado en que él sea implicado de alguna forma en las operaciones nefastas de este individuo. Lo que llama la atención no es solamente el morbo, porque el morbo ciertamente es un elemento presente. Sí. Lo que llama la atención es la incongruencia entre las promesas de campaña y las acusaciones a los enemigos políticos de Donald Trump y sus acciones ahora como presidente. Dijo que iba a ser el presidente más transparente y que iba a poder divulgar estos archivos que los demócratas estaban ocultando. No ha logrado cumplir con esa promesa. Dijo que iba a sacar de Washington a todos sus enemigos políticos que han usado el gobierno federal como un instrumento de venganza política y de persecución política, y ahora está utilizando el gobierno federal y las agencias federales como instrumentos de venganza y de persecución política contra sus enemigos percibidos. No solamente a Jack Smith, sino a grupos cívicos sin fines de lucro, organizaciones religiosas, porque le proveen servicios a gente que busca el asilo, que cruza la frontera buscando asilo, que son inmigrantes. La persecución política de la administración de Trump es mucho peor, me parece, de lo que él ha acusado a Biden y a otros demócratas de haber empleado en su contra. Bueno, veremos en qué termina todo esto. Eduardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Mil gracias, César, un placer. Eduardo Soto, desde Washington. Son las 10:47. ¿Sabías que necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir? 4. Según la terapeuta familiar Virginia Satir, también necesitamos 8 para mantenernos y 12 para crecer. Si bien recibir una docena de abrazos diarios puede parecer excesivo para algunos, es muy fácil caer en el extremo opuesto. Pasar más tiempo conectado con los dispositivos que con el prójimo. Beata Alexandrovich, masajista y experta en sanación, declaró recientemente a Nice News, le cito, el tacto es la madre de todos los sentidos. Si recibimos contacto con regularidad, nos ayuda a crecer emocionalmente. El tacto es lo que nos hace ser humanos. Es el primer sentido que se desarrolla en el embrión humano. Y aunque la tecnología haya disminuido nuestra exposición al tacto, nuestro anhelo por él no ha desaparecido. Un estudio de 2019 reveló que el 72,7% de los participantes reportó que su deseo de contacto excedía su frecuencia actual. Beata Alexandrovich añade, el tacto es fundamental para toda interacción humana. Nos da una sensación de realidad. El efecto de este sentido en nosotros comienza literalmente antes de nacer. Incluso antes del desarrollo complejo del rostro, el embrión completo del rostro, el embrión ya responde al tacto. Eso dice Beata. Es a través del tacto que un bebé aprende
sobre el mundo exterior. Y aunque desde hace mucho ya no somos bebés, qué bien le cae a uno un abrazo. Floraliza, por ejemplo, insiste en que contemos hasta 20 segundos para soltar el abrazo, porque así disparamos la hormona de la felicidad. Yo lo creo. 10:50 de la mañana. Vamos a celebrar los 50 años del sistema. Cuando los venezolanos decimos sistema, estamos hablando en efecto del sistema de orquestas. Vamos a conversar con Eduardo Martínez Cárdenas. Eduardo es ingeniero de grabación, mezcla y masterización y es el responsable de los 3 discos que ha presentado el sistema para celebrar estos 50 años. Eduardo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, ¿cómo estás, César Miguel? Muchas gracias y súper honrado de estar aquí conversando contigo. Cuéntanos de estos 3 discos, Eduardo. Ok, bueno, son 3 discos realizados, producidos en el marco de lo que es Vive el Sistema Fest y además del 50 aniversario, los 50 años del sistema de orquestas. Básicamente una forma para el sistema de añadir a esta celebración y además de dejar obviamente algo, un producto musical que un poco represente todo lo que ha sucedido dentro del sistema. Aquí en primer lugar tenemos un álbum que se llama Encanto de Navidad. Es un álbum que celebra lo que es la música venezolana navideña, interpretado por la Coral Nacional Simón Bolívar, dirigido por la maestra Lourdes Sánchez. Es un álbum que une la música folclórica con la coral sinfónica del sistema de orquestas. También tenemos un álbum de música clásica interpretado por la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, la Coral Nacional Simón Bolívar de nuevo, y además el coro de Manos Blancas, en este caso dirigido por el maestro Luis Montes Olivar. En este caso, este álbum súper especial porque es la segunda vez que la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar graba la obra Cantata Criolla de Antonio Esteves. La primera vez fue la grabación con el maestro Eduardo Mata, ¿no? El maestro con mexicano. Eduardo Mata, es correcto, con Eduardo Mata se hizo por primera vez y en este caso fue un poco como refrescar esa obra tan importante de la música. ¿Quiénes son los solistas aquí en esta grabación, Eduardo? Anderson Piaspam e Iván Cardoso. Iván Cardoso hizo el barítono de Florentino, hizo el tenor. El tenor y Anderson Piaspam fue el diablo en este caso. ¿Y quién dirigió la orquesta y los coros? En Luis Montes Olivar fue el director de la orquesta en este caso. Bueno, hay una diferencia con respecto a la primera grabación y es que en este caso se decidió hacerlo en vivo. Es una grabación completamente en vivo en el aula magna, que bueno, tiene un sonido espectacular la sala y fue la oportunidad para aprovechar de rendir homenaje de esta forma a la historia, a la obra y no nada más a esa obra. Aunque el disco lleva el nombre de la obra Cantata Criolla, ahí está también Margariteña y también tenemos Santa Cruz de Pacaigua. Y Margariteña de Inocente Carreño. Margariteña de Inocente Carreño y Santa Cruz de Pacaigua del maestro Evencio Castellano. Muy bien. ¿Y el tercer disco, Eduardo? Y tenemos un tercer álbum sumamente especial de la agrupación Lara Somos, que es un álbum que tiene una carga muy importante de lo que es la música folclórica de nuestro país, aunque Lara Somos es una agrupación que yo creo que se inicia más, digamos que el protagonismo está mucho en las voces, en los cantantes líderes, es como una agrupación vocal. Pero hoy en día es una gran agrupación, una banda
que tiene creo que 5 cantantes principales, pero tiene una instrumentación completa de música popular, tiene batería, bajo eléctrico, mucha percusión menor. Eh, Lara, somos un álbum, yo diría que folclórico, pero yo lo diría muy fusionado, es bastante alternativo, porque está muy fusionado hay momentos donde hay música brasilera, hay momentos donde hay salsa, donde roza y une otros elementos de otros géneros musicales. Ese álbum también es sumamente especial dentro de lo que es el aniversario del sistema y, Ahora, llamado Guaro Club porque Lara Somos pues es una agrupación originalmente del núcleo del sistema de Lara. Ahora, Eduardo, tú que fuiste el ingeniero de grabación y la mezcla en estos 3 discos, hay innovaciones ya propiamente en el aspecto técnico de la grabación, ¿verdad? Sí, bueno, en el sistema ya desde hace unos años para acá venimos trabajando desde la producción, desde la grabación, hemos venido trabajando en lo que es el formato Dolby Atmos y en este formato inmersivo, que desde el momento de la captura, pues lo estamos tomando en consideración. Desde Jerry Well Sinfónico, luego hicimos Four Elements Immersive Symphony con música del maestro Huáscar Barradas, que fue sumamente experimental desde el punto de vista de lo inmersivo. ¿Qué quieres decir El año pasado, ¿qué quieres decir Fredo, qué quieres decir con sonido inmersivo? el sonido inmersivo es una forma de mezclar. Cuando trabajamos en estéreo, pues el audio viene de 2 altavoces. Ahorita la mezcla inmersiva es como mezclar con fuentes de sonido que te rodean completamente. Puedes colocar instrumentos musicales y sonidos que escuchas venir desde atrás, a los lados, desde arriba. Puedes lograr una experiencia donde la persona se sienta dentro de la historia musical, dentro de una agrupación o dentro de una sala de conciertos, por ejemplo. Muy bien. ¿Y estos 3 discos dónde los podemos escuchar? ¿Dónde los encontramos? Los 3 álbumes están en todas las plataformas digitales, especialmente, obviamente lo pueden escuchar en Spotify, Apple Music, en YouTube, en Deezer, en Tidal, en Amazon, están en todas. Eduardo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Muy honrado, de verdad. Gracias. Eduardo Martínez Cárdenas, el ingeniero de grabación, ya lo escucharon, de estos 3 discos para celebrar los 50 años del sistema. Y este martes en Conexión, ¿hasta dónde va a llegar el rifirrafe entre Medvedev y Donald Trump? Si el enviado especial Witkoff se reúne con Vladimir Putin en Moscú, con esos submarinos nucleares en las aguas tan cercanas a Rusia. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Este martes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.